En agosto pasado y luego de un trabajo que demandó algunos años, el gobierno a través de la presidencia del Consejo de Ministros aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Bueno, los objetivos de esta política nacional están la misma denominación suya, que es la de modernizar, y entendemos que en ese proceso mejorar la relación que existe entre las entidades del Estado y la ciudadanía en aras de que ésta sea más efectiva, más dinámica. Pero bueno, mejor que alguien especializado e inmerso en el tema nos lo explique con mayor detalle. Para eso hemos invitado al secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, el señor Heber Guzmán Saldaña, a quien le damos la bienvenida a Andina al Día. Gracias por estar con nosotros, Heber. Gracias a ti, Fidel, por compartir nuevamente este espacio, por tu intermedio saludar también a tu audiencia y aquí presto para poder atender las preguntas que se deban formular con relación a la política de modernización. Así algo general, el día de ayer, por ejemplo, esta política en el marco de la socialización ha sido presentada a autoridades del nivel nacional para ir asegurando en este caso las condiciones para su implementación. Eso es importante, que las autoridades tengan en cuenta la vigencia, la existencia de estos lineamientos, pero bueno, eso también nos trae a la mente pues que en muchos casos, particularmente en lo que respecta a ministerios o determinadas dependencias, los cargos también son pues rotativos, a veces está una persona, luego se designa otra. Bueno, ¿cómo hacer que estos lineamientos tengan una continuidad? ¿Qué mecanismo hay para ello, para evitar que cada ministro, cada funcionario que venga a cada sector, bueno, de repente termine empapándose tarde de lo que debe hacer para modernizar la gestión del Estado? Es una buena pregunta, Fidel, y además un desafío también para la administración pública, la alta rotación que hay, ¿no es cierto?, de personal. La Política Nacional de Modernización también lo aborda como parte de los lineamientos que se han establecido para poder asegurar la continuidad de políticas públicas. Yo creo que acá hay un trabajo fino que se tiene que hacer entre los niveles de gobierno y además establecer ciertas reformas que aún todavía son necesarias para fortalecer el régimen del servicio civil, tratando de buscar la profesionalización del servicio público, implementar la evaluación de desempeño, pero tener un servicio civil robusto, porque pueden haber cambios, por ejemplo, de directivos, de ministros, si se quiere, pero hay ciertas instancias que son técnicas, aquellas que definen las políticas públicas, de facto, aquellos que priorizan la intervención pública o que diseñan los bienes y servicios, son, digamos, la plana técnica que están dentro de los diversos sectores, de los niveles de gobierno. Entonces, creo que con un servicio civil potente, robusto, no podríamos seguramente asegurar, pero sí lidiar muy bien para poder resolver este problema de falta de continuidad de políticas públicas. Yo creo que es todavía una tarea pendiente en el Perú seguir avanzando en materia de reforma del servicio civil. Que dicho sea de paso, para poder lograr una reforma del servicio civil necesitamos no solamente del rector que está a cargo de este tema, sino que necesitamos también un compromiso más alto nivel y también de los poderes del Estado, me refiero al Parlamento, si es que se necesita plantear alguna ley para poder seguir avanzando en este tema de mejora del servicio civil. Claro, el servicio civil juega un papel importante dentro de este proceso de modernización porque tiene que ver directamente con el recurso humano y con las decisiones del día a día, ¿no? De cómo llevar adelante la gestión de cada entidad pública a cargo de estos profesionales que deberían ser de carrera dentro del Estado, entendemos. La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, si tuviese usted que explicarle directamente a una persona, pues a un ciudadano común y corriente, bueno, ¿cuáles serían los principales lineamientos, las líneas maestras
que harían que esta política vaya a redundar a favor de este ciudadano que, bueno, de repente no termina de entender la importancia de estos lineamientos? Sí, voy a tratar de abordar a ver esta pregunta general que me va a permitir ahondar en contar lo que hay detrás de la política, de esta nueva política de modernización. Bien, en principio hay que afianzar, no solamente desde lo retórico, sino con hechos fácticos, que el centro de las intervenciones públicas son los ciudadanos. Es decir, el Estado se debe a los ciudadanos. Toda decisión que tomen, en este caso, las entidades que tienen capacidad para toma de decisiones, tiene que tener siempre como centro al ciudadano. A veces ocurre que las entidades trabajan de manera automatizada, pierden de vista cuáles son esos fines, pero en verdad el rol del Estado está centrado en garantizar el respeto y la dignidad de la persona humana. Entonces, todo bien, servicio o regulación que se genere desde el Estado o toda decisión que se tome del Estado tiene que tener esa orientación. Resolver un problema público que podría estar afectando el ejercicio pleno de algún derecho, en este caso en tanto ser humano. Entonces, ese es un primer planteamiento que trae la política, es decir, que los instrumentos no tomen el control de las decisiones o de la administración pública, sino que nos centremos en cuál es el rol y los fines del Estado para adecuar los medios a esos fines. Entonces, tenemos que empezar a mirar el territorio, o esta política de administración. Hay que mirar qué ocurre en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. Hay que acercarnos más al ciudadano para entender cuáles son sus brechas, cuáles son sus verdaderas necesidades y expectativas, que las decisiones se tomen en función a lo que necesita el ciudadano, no en función a lo que piensa el directivo y su equipo técnico. Entonces tenemos que trabajar no por la oferta, sino por la demanda, conociendo de cerca entonces las necesidades y expectativas de las personas. Esta política pone en valor, por ejemplo, identificar un problema público y la evidencia. Para poder saber que estamos tomando buenas decisiones, necesitamos entonces tener evidencia para poder corroborar que existe en efecto un problema público. Con un ejemplo lo grafico. A veces hemos visto en el interior del país que se hace, por ejemplo, el parque al toro, el parque al árbitro, pero cuando uno pregunta a la comunidad, vemos que todavía no se han resuelto problemas básicos o no se tienen los servicios básicos que son necesarios para vivir dignamente. Con esta política de modernización se busca alinear entonces las decisiones centradas en las necesidades y expectativas de las personas. Otro aspecto que trae y también que releva esta política es el enfoque. No podemos seguir tomando decisiones desde el centro de lo que se les ocurre a los ministerios, sino tiene que haber en este caso ese enfoque territorial para poder ir adaptando las decisiones y las intervenciones que se traducen en prestación de bienes, servicios, acciones de cumplimiento regulatorio, pero en función al territorio. Somos un país diverso, un país heterogéneo, por tanto el Estado tiene que adecuar sus intervenciones en función al territorio. A veces vemos que las autoridades toman decisiones y quieren resolver los problemas que aquejan a todo el territorio de la misma manera, cuando en verdad hay problemas que ocurren en la selva que no se resuelven del mismo modo que, por ejemplo, en la costa. Hay brechas, digamos, bien marcadas. Por ejemplo, la brecha digital en la selva es muy distinta a la que ocurre aquí en la costa, ¿cierto? Otro aspecto importante que también releva esta política, además del enfoque territorial, es tratar de orientar el tema productivo, es decir, de las entidades, siempre orientados al cumplimiento de una estrategia, una política. Porque a veces las políticas son las decisiones que toman los gobiernos, pero a veces queda en buenas intenciones. Esas buenas intenciones se tienen que traducir en algo palpable, en algo que genere un cambio en el ciudadano. ¿Cómo se generan esos cambios? Normalmente a través de la provisión de bienes y servicios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nuestras entidades públicas están generando bienes y servicios, pero no están encontrando esa orientación y lo están vinculando a un problema público. Están actuando de manera inercial. Entonces esta política busca darle un sentido coherente al trabajo que vienen haciendo ahora nuestras administraciones. Y otro tema, que también lo comentabas al inicio, tiene que ver con el rol de los sistemas administrativos.
En el Estado peruano tenemos sistemas administrativos como presupuesto público, inversión pública, modernización, recuperación de los recursos humanos, etcétera. Son, digamos, aquellos que dictan ciertas reglas para el normal funcionamiento del Estado. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo actualmente? A veces cuando uno va a una institución o está esperando, por ejemplo, el colegio, el equipamiento del hospital, a veces tarda mucho, ¿no es cierto? Demora mucho, por ejemplo, hacer una obra de infraestructura, demora mucho hacer el equipamiento del hospital. ¿Qué está pasando? A veces las entidades se ven inmersas también al cumplimiento de una serie de reglas y procedimientos que vuelven lento, en este caso, la intervención pública. Entonces, allí hay una tarea que va enfocada a los sistemas administrativos, de que generen instrumentos y herramientas que ayuden a las administraciones públicas a tomar decisiones oportunas. Entonces, allí esta política también le pone el foco a los sistemas administrativos para que vean también la diversidad territorial y los estándares que establezcan que estén acorde a la realidad nacional. Y otro componente importante son los resultados. Yo creo que en el marco de esta política son los resultados que esperemos lograr en favor de la ciudadanía los que debieran orientar todo tipo de decisión y intervención. Sí, en lo administrativo, bueno, nos enfrentamos, Heber, a un tema delicado, ¿no? Porque muchos funcionarios posiblemente tengan la intención de ejecutar, de disponer, pero al entrar pues en juego recursos, procedimientos que hay que respetar y con los cuales hay que ser muy cuidadosos, muchas veces también estos mismos funcionarios se sienten temerosos de actuar, de firmar documentos, de disponer algo y bueno, dejan las cosas pasar o esperan pues hasta el último momento para realizarlas por miedo a que posteriormente sean objeto de algún procedimiento administrativo o en el peor de los casos judicial. Allí, bueno, modernizar ese tipo de situaciones, hacerlas efectivas, expeditivas, también demanda, pues, creo yo, algo más específico, ¿verdad? Es una buena pregunta, ¿ya? Dentro de esta política se establecen ya lineamientos mirando al 2030 y es un trabajo y una labor que se tiene que hacer de articulación entre los diversos sistemas administrativos que son los que fijan la regla y el sistema de control gubernamental. Yo creo que acá hay una tarea fina que se tiene que hacer entre la Contraloría y los diversos sistemas administrativos. Entonces, las reglas que generan los sistemas administrativos tienen que tener esa versatilidad que permitan, en este caso, a los tomadores de decisiones, adoptar decisiones cuando está de por medio, por ejemplo, los derechos humanos. Lo pongo un ejemplo que grafica lo que preguntas, Fidel. En algún momento yo prendí el televisor y veía que el bombero estaba en una discusión con el establecimiento de salud y le decía que le tiene que atender porque el ciudadano estaba agonizando. Cada minuto que pasaba en la discusión por llenar un formato estaba en riesgo la vida. ¿Qué es lo que viene ocurriendo? Por el temor, en este caso de los servidores públicos, a veces el procedimiento, el formato, está por encima de la vida de la persona. Y eso no puede ocurrir en un Estado moderno. Entonces yo creo que hay que armonizar y generar sinergias y hay que trabajar, en este caso, de manera articulada entre el rol que le corresponde a los sistemas administrativos y el rol que debiera asumir el sistema de control. En esa línea te doy allí un dato. Se viene trabajando actualmente en el Poder Ejecutivo la creación de una comisión permanente de articulación de los sistemas administrativos, que además el señor Contralor también ya ha informado que va a ser parte de esta comisión. Y yo creo que ese va a ser el espacio para poder tratar estos temas que comentas. Ajá. Bueno, sí, que son necesarios para hacer más expeditiva la gestión pública bueno, para que el ciudadano pues no esté con la idea de que en el Estado las cosas pues no se hacen bien, que hay una serie de trabas y que prefieren irse al sector privado donde tampoco las cosas son perfectas, pero bueno, hay esa idea, ese prejuicio ya instalado en el inconsciente de buena parte de nuestra población. Heber, con respecto a la aplicación de elementos propios de la tecnología, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, bueno, ¿qué comprende? En estos últimos años hemos tenido que adaptarnos y en el Estado no ha sido la excepción a la virtualidad,
a aspirar a una mejor conectividad también para que los procedimientos, los trámites sean pues más rápidos, más efectivos. En ese aspecto, la modernización contemplada en esta política nacional, ¿qué está considerando? Claro que sí tiene, el tema de las tecnologías digitales está dentro del componente en la política de gestión interna. No hay que perder de vista que las tecnologías digitales no son un fin, son un medio que tiene que ser utilizados por las administraciones públicas para poder prestar de manera oportuna los bienes y servicios. Entonces, lo que se busca desde el fortalecimiento de las TIC, la política plantea que hay que reforzar una mirada estratégica, en este caso de las oficinas de tecnología e información que existen actualmente en las entidades. Ahora se han dedicado normalmente a ver temas de soporte, pero lo que se quiere es que se conviertan en órganos potentes, robustos, que tengan una mirada estratégica y ver de qué manera podríamos hacer un uso adecuado de las tecnologías digitales para poder, por ejemplo, acortarnos plazos de atención en la prestación de bienes y servicios. Pero ojo, aquí también, digamos, hay que tener cuidado y eso lo releva también la política, de que hay que entender que nosotros todavía tenemos mucha brecha digital. Y a veces en un país como el nuestro tenemos que tener una atención multicanal para que el uso de las tecnologías digitales no pueda generar sin querer, por ejemplo, exclusión social. Entonces creo que hay que ir trabajando, incorporando las tecnologías digitales, pero también observando nuestra realidad, teniendo, digamos, un enfoque multicanal. Pero en efecto está dentro de la política, pero además se tiene la política nacional de transformación digital, que allí se van a desarrollar ya los componentes y lo que piensa el Estado con cara al futuro para poder impulsar las tecnologías digitales en el Estado peruano. La política nacional de modernización es una política de Estado y se convierte en el paraguas para que las otras políticas como la política de transformación digital trabajando puedan cambiar cambios y avances en tecnologías digitales. Claro, es una parte de un todo que es el dar una mejor atención, el de desarrollar una mejor gestión desde las entidades públicas. Y bueno, al comienzo nos señalaba que había pues un acercamiento de los lineamientos de esta política nacional hacia miembros del aparato estatal. ¿De qué otras maneras va a empezar, pues, o va a continuar desarrollándose la difusión y la implementación de esta política de modernización de la gestión pública dentro del Estado? ¿Qué han programado al respecto desde la Secretaría? Una buena pregunta. A ver, justo ayer en el taller que teníamos de presentación de esta primera fase, que es presentación para autoridades del Poder Ejecutivo, es decir, para ministerios, organismos públicos, que es el nivel nacional. Y allí se ponía mucho énfasis en la difusión que se tiene que hacer de los instrumentos para una adecuada implementación. Entonces nosotros como primera fase hemos empezado con el nivel nacional. En una segunda fase vamos a hacer la presentación a los niveles de gobierno, es decir, va a haber un evento para gobiernos regionales y locales. Venimos trabajando ahorita con la Secretaría de Descentralización para poder tomar este evento. Lo íbamos a hacer ahora último, pero lo que ocurre es que ya estamos cambiando autoridades, entonces pensamos que era mejor hacer esta difusión cuando ya se instalan, en este caso, las nuevas autoridades regionales y municipales. Bien. El hecho de que se fije para el 2030, pues el desarrollo de esta política, ¿no? Que se ponga esa fecha, bueno, ¿qué está determinando? ¿Habrá algunas metas cuantitativas, objetivos específicos a cumplir para ese entonces? ¿Cuál es el significado de ese término, ¿no? Al 2030. Claro que sí. A ver, ¿cuál es el problema público que se identificó como parte del diseño de esta política? De acuerdo a los diagnósticos, llegamos a comprobar que todo lo que produce el Estado, es decir, que los bienes, los servicios o las regulaciones, no están pensadas en las necesidades y expectativas de las personas, por tanto no se crea. Entonces, en base a ese problema, el foco que hemos puesto, estamos transitando de una mirada centrada en la gestión interna, donde los instrumentos toman el control de las cosas, a una mirada centrada en la calidad de bienes, servicios y regulaciones que se determinan en base a las necesidades y expectativas de las personas. Entonces, lo que queremos al 2030 es mejorar la calidad de aquello que recibe el ciudadano. El ciudadano no nos reconoce por lo bien organizados que estemos por dentro.
por los buenos perfiles de puestos que yo pueda tener, por la tecnología digital que yo tenga al interior. El ciudadano de a pie nos reconoce la calidad de los bienes, de los servicios que recibe. Entonces, en esta nueva política se pone el foco en los bienes y servicios. Vamos a empezar a mirar cómo se vienen prestando estos bienes y servicios o cómo se vienen cumpliendo las regulaciones y a partir de un diagnóstico de esa evaluación se van a generar las reformas para poder garantizar que aquello que yo produzco me está generando los resultados esperados. Entonces, al 2030, ¿qué es lo que esperamos? Por un lado, queremos que todo aquello que se produce en el Estado genere bienestar en el ciudadano. Es decir, que esté... ¿Y cómo va a generar bienestar? Es decir, no voy a tener el parque al árbitro, ¿verdad? Si es que yo estoy pensando en sus necesidades, capaz ese dinero lo oriente, por ejemplo, digamos, a servicios básicos que es necesario como tanto persona humana, en el ejemplo que ponía. Pero además también esperamos que al 2030 exista una actuación coherente del Estado, donde las decisiones que se fijan a nivel de gobierno, a nivel de políticas de Estado, sean el marco de referencia y de orientación de un funcionamiento coherente de un Estado. Y esperamos que a 2030 exista ese alineamiento, que todos sumemos a la contribución de estas decisiones que se van tomando en el centro de gobierno. Bien, es esperar pues que así vayan dándose las cosas y tengamos en estos próximos años un estado desde donde haya una mejor gestión pública, que eso va a contribuir definitivamente al desarrollo de nuestro país. Bueno, Heber, muchas gracias por haber estado con nosotros en Andina al Día, acercando a nuestra audiencia pues los conceptos y lineamientos de esta política tan importante para nuestro país, como es la política de modernización de la gestión pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Fidel, a ti y a tu audiencia. Buen día. Hasta luego. Bien, amigos y amigas de Andina, hemos estado escuchando pues las implicancias de esta política de modernización de la gestión pública. Siempre es bueno para toda sociedad y para un país tener un Estado pues eficiente en el que uno pueda confiar. Nos vamos ahora a la segunda parte de nuestra ronda de corresponsales. Vamos a escuchar lo que desde Arequipa nos reporta Rocío Méndez. Buenos días, Rocío, te escuchamos. Buenos días, Fidel, gracias por el pase. Para informarles que más de 200 titulares de manejo de vicuñas de las comunidades altoandinas del país participaron del tercer Foro Nacional de Vicuñas desarrollado en la ciudad de Arequipa. El evento tuvo como objetivo identificar las debilidades y fortalezas de los criadores de vicuñas. Este evento fue organizado por el CERFOR, el Gobierno Regional de Arequipa y las asociaciones de manejo de vicuñas del país. De otro lado, informarles que 2 panaderías ubicadas en el cercado de Arequipa fueron clausuradas por incumplir las medidas sanitarias y de salubridad. También se decomisaron utensilios y productos en estas panaderías que se encontraban en mal estado. El operativo fue organizado por la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Arequipa en coordinación con personal del Serenazgo y Policía Municipal. Esta es la información desde la ciudad de Arequipa. Muchas gracias, Rocío, por tu reporte. Y ahora nos vamos al Cusco con Percy Hurtado y la información que se ha generado en esa ciudad. Bienvenido, Percy, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, estimado Fidel? Muy buenos días y buenos días, como siempre, a nuestros seguidores. Continuamos viendo el tema de incendios forestales en esta región. La Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad del Gobierno Regional del Cusco ha confirmado que en lo que va del año 5 personas lamentablemente dejaron de existir a causa de estos siniestros y hay grandes daños en la flora y fauna silvestre. Según las estadísticas, se han producido más de 460 incendios en las 13 provincias. Han devastado más de 52,000 hectáreas de pastizales, campos de cultivo, bosques de árboles silvestres y han provocado la muerte de camélidos y animales domésticos como vacas, ovinos y caprinos. Las víctimas, según la Oficina de Gestión de Riesgos, fueron reportados 2 en Paruro, 1 en Chumbivilcas, 1 en La Convención
y el último en Canchis. Roberto Abarca León, responsable de esta oficina, ha confirmado que en el 2021 solo se tuvieron un promedio de 330 incendios forestales, sin embargo ahora se han incrementado. Los motivos, según ha explicado, son la irresponsabilidad de algunos campesinos y la ausencia de lluvias. A propósito de este fenómeno, Fidel, para esta mañana se han reportado que algunas provincias han registrado precipitaciones pluviales, pero no en toda la región. Fidel, es la información desde Cusco. Retorno contigo. Gracias, Percy Hurtado, por tu reporte desde el Cusco. Y con la información que llegaba desde allá, la ciudad imperial, a través de nuestro corresponsal, llegamos al final de esta edición de Andina al Día. Siempre esperando que las entrevistas y el contenido informativo de nuestro programa les haya sido interesante y útil. Quédense ustedes conectados a las redes sociales de la Agencia de Noticias Andina para continuar siempre bien informados. Hasta luego.